Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este webinario para hablar en público. Mi nombre, servidor José Octavio, José Contreras, como mucha gente me conoce, presentando un poco más sobre el tema de hablar en público. Escogí este tema para reforzar un poquito lo que estamos aprendiendo y para reforzar un poquito más sobre el tema. Quiero iniciar con este pequeño texto extraído del libro Padre Rico, Padre Pobre. Dice así: el miedo a hablar en público es más grande que el miedo de mucha gente a morir. Y esto es muy cierto. He conocido personas que incluso no han podido ejercer una profesión por miedo a hablar en público. Tenía una compañera que quería ser maestra y simplemente no pudo por el miedo a hablar con niños. Imagínense nada más. Ahora, el miedo pues es algo que nos paraliza, el miedo es algo que nos impide hacer técnicamente cualquier cosa. Mucha gente se preguntará, bueno, tengo miedo a hablar en público, pero ¿para qué lo voy a necesitar? Hablar en público nos puede abrir el panorama en muchos campos. Por ejemplo, un estudiante de entrada lo puede utilizar al hacer su presentación de tesis, al exponer en clase. Una persona que recién egresa no sabe si va a ejercer en capacitación, en ventas, o tiene de alguna u otra forma que interactuar enseñando o incluso contrato al público. El miedo al público, el miedo a hablar en público nos va a paralizar. Francisco ya nos había dado unas técnicas que utiliza para vencer ese miedo. Yo les quiero compartir el día de hoy dos que me han servido mucho, que las he utilizado. Ahorita previamente utilicé una de ellas y espero que les puedan servir. Yo las utilizo en un club de oratoria que tenemos y las paso como tips para que la gente pueda calmar un poco el nervio. El primero se llama un minuto de relajación. En ese minuto de relajación, previo a hablar en público, podemos, desde el lugar donde estemos, previo a que nos presenten, cerrar los ojos y concentrarnos únicamente en la respiración. Lo que vamos a hacer aquí es concentrarnos en el aire que ingresa por las fosas nasales. Al estar concentrado en eso, nos vamos a olvidar de todo lo demás. Cada que la mente nos saque de ahí, volvemos a retornar a la respiración. Entonces, podemos cronometrar un minuto o simplemente cerrar los ojos un poco antes de que nos vayan a presentar. Básicamente cerramos los ojos, inhalamos y exhalamos durante todo ese minuto o durante todo el tiempo que se quiera previo a la presentación. Eso podría calmarnos mucho. Otra técnica que utilizo se llama boca de león. Es un ejercicio que se utiliza en yoga. Las personas que han hecho yoga posiblemente lo conozcan. Y ese es un ejercicio un poco más catártico. Lo voy a levantar para que puedan ver cómo se hace. En ese ejercicio vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, abriendo la lengua lo más que podamos, inhalando, y a la hora de expulsar el aire, abrimos la boca lo más que podamos y agarramos las manos como si fueran garras y vamos a soltar y aventar todo ese estrés, todo ese miedo que traigamos. Entonces básicamente se inhala y se exhala aventando todo el aire por la boca lo más abierta posible, y las garras se avientan hacia el piso. Puede ser con los ojos abiertos o cerrados. Puede ser 2, 3, 5 veces, las veces que ustedes consideren necesario. Bueno, esos dos tips nos van a ayudar a vencer el miedo a hablar en público, que para mucha gente es más grande que el miedo a morir. Imagínense nada más lo que nos puede paralizar ese miedo.
Bueno, vamos a ver los objetivos que vamos a cubrir con esta pequeña presentación. Vamos a ver algunas de las definiciones relacionadas con el arte de hablar en público. Vamos a ver los beneficios que se obtienen al practicar la oratoria. ¿Qué es la oratoria y qué beneficios tiene que yo la practique? Vamos a ver también los principales factores que afectan para hablar con eficiencia ante un público. ¿Cuáles son esos factores? Los tengo, los conozco, para poderlos minimizar y ser más eficiente al hablar ante un público. También vamos a ver el lenguaje verbal y no verbal al hablar en público. ¿Qué nos dice el lenguaje verbal? ¿Qué nos dice el lenguaje no verbal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Y qué debemos conocer para dominarlos? También vamos a ver algunas notas importantes sobre el tema a exponer, porque no nada más podemos decir yo ya sé hablar ante un público y vamos a agarrar el micrófono y empezar a hablar. Vamos a ver cómo captar la atención al hablar en público. ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para enganchar y poder tener a nuestro público cautivo? Las partes sugeridas en un discurso. Vamos a ver las partes básicas que en la mayoría de discursos aplican para poder tener una estructura y poder saber cómo llevar a cabo nuestro discurso, que tenga un orden, que tenga una secuencia. También vamos a ver aspectos importantes que se deben cuidar cuando hacemos una ponencia, ya sea que utilicemos material de apoyo o no. ¿Cuál podría ser el material de apoyo? Podría ser la computadora, una proyección, un audio, cualquier tipo adicional a lo que sería meramente la oratoria, meramente el hablar en público. Y también vamos a conocer cuál es el mejor estilo para hablar en público. ¿Saben ustedes cuál es el mejor estilo? Pues aquí lo vamos a conocer. Bueno, esos son los objetivos a grandes rasgos que vamos a cubrir y quiero dar inicio con las definiciones. Les dejo las 3 definiciones ahí. Por oratoria, que es la básica, lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, nos dice que es el arte de hablar o de expresarse de forma fluida, elegante y persuasiva. ¿Por qué fluida? Porque debemos de hablar con cierta fluidez, caso contrario vamos a aburrir a nuestro auditorio. ¿Por qué elegante? Porque la debemos de adaptar al público al público al que le estemos hablando, pero nunca debe de ser vulgar. Y persuasiva, porque la mayoría de las veces la utilizamos para convencer, para persuadir, para vender. ¿Quiénes utilizan esto? Las personas que van a hacer venta, las personas que van a hacer política, las personas que van a dar conferencia, de alguna forma tienen que persuadir, tienen que convencer, invitar a la gente a que haga algo. Aunque muchas veces son pláticas técnicamente informativas, la mayoría de las veces vamos a persuadir. Ahí hay otro término que no sé si ya lo conocían, que haciendo esta investigación di con él, y dice que la glosofobia es el miedo o ansiedad para hablar en público. Técnicamente sería un poco de lo que hablamos ahorita del libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Miedo o ansiedad, pero ya ese miedo que nos paraliza de las personas que de plano no pueden hacer nada. Sudan, se les pone la mente en blanco y es muy, muy difícil que puedan decir una palabra. Entonces, glosofobia es ese miedo o ansiedad para hablar en público. Y el lenguaje corporal o no verbal, técnicamente son todos los movimientos corporales y los gestos, que los utilizamos ya sea con apoyo del lenguaje verbal o para suprimir o para suplir este. Entonces, podemos apoyarnos del lenguaje verbal y no verbal para hacer una comunicación más efectiva. Después de ver las definiciones, pasamos a los beneficios que se obtienen con la práctica de la oratoria. Básicamente he identificado 2, o son los que considero más importantes. El primero de ellos nos ayuda a mejorar la comunicación. Dice ahí, al ser el emisor más específico, facilita que el receptor tenga más claro el mensaje.
Como sabemos, la comunicación tiene el emisor, el receptor, un canal y el mensaje. Dicen que para que la comunicación sea efectiva, el receptor debe de recibir la información tal cual el emisor la envió. Por ejemplo, si el emisor dice 1, 2, 3, 4, 5, al receptor le debe de llegar 1, 2, 3, 4, 5. Si le llega 1, 2, 3 o 4, no le llegó completo el mensaje y ahí tendríamos que utilizar alguna otra técnica de retroalimentación para asegurarnos que lo que nosotros dijimos como emisores le llegue al receptor. Pero ¿a cómo nos va a ayudar a nosotros a mejorar la comunicación? Al estar practicando, al ser más concretos, al estructurar, al preparar el tema sobre lo que queremos hablar y al practicar ese tema en público, con amigos, en grabaciones, cada vez nos vamos a ser más específicos y cada vez vamos a poder hacer que nuestra mente hile lo que queremos decir, que lo que pensamos sea exactamente lo que queremos decir. Ese sería uno de los beneficios, nos va a mejorar nuestra comunicación. Y el segundo, y no menos importante, ganar mayor confianza y seguridad. Nosotros normalmente tenemos un nivel de autoestima y muchas veces no nos animamos a decir lo que pensamos, lo que queremos decir, por miedo a muchas cosas, que las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando logramos levantar la mano y cuando logramos decir, yo opino esto, yo quiero decir esto, no estoy de acuerdo, incrementamos nuestra autoestima porque nos da más seguridad. Entonces, dos de los beneficios importantes es mejorar la comunicación y ganar mayor confianza y seguridad, incrementando con esto nuestra autoestima. Lógicamente, si queremos ser conferencistas, pues tenemos un beneficio adicional que es el poder hablar bien ante un público. Ahora, los factores que afectan para hablar con eficiencia ante un público. También he puesto una semblanza de los 4 que consideré más importantes. El primero es el pánico a hablar ante los demás. En este caso podría entrar lo que sería la glosofobia, pánico escénico también conocido, o el miedo paralizante a hablar ante los demás, ya sea con un micrófono, ya sea ante un público, ya sea en una reunión de 4 o 5 personas, ya sea hasta con nuestros familiares. Eso nos va a afectar para hablar con eficiencia. Si es que logramos hablar, posiblemente sea muy poco lo que digamos o de plano no va a tener ningún sentido. Otro es el temor a destacar, al ridículo y a la crítica, que va muy relacionado al primero. ¿Cuántas veces no hemos tratado de hablar, de opinar, de querer decir cualquier cosa y no nos animamos? ¿Por qué? Porque no queremos vernos como muy sabiondos, como muy importantes, por miedo al ridículo, por miedo al qué dirán. El famoso qué dirán, que no deja de ser otro miedo que nos paraliza. Otro es la falta de técnicas para hacerlo. Mucha gente no le da vergüenza, no le da miedo hablar ante un público y lo ha hecho muchas veces, pero no tiene las técnicas. ¿Y qué pasa cuando no tienes las técnicas? Simplemente que las personas no van a ser, no, posiblemente no entiendan muy bien el mensaje. Posiblemente la persona al desconocer algunas técnicas haga cosas que distraigan al público y haga que se concentren más en lo que está haciendo que en lo que está diciendo. Entonces, posiblemente nos perdamos, o si es algo que hagas por nervios, puede ser que la gente hasta se empiece a burlar. Entonces, si lo desconoces, también va a afectar para hablar con eficiencia ante un público. Y la última, la falta de práctica. Como ustedes saben, la práctica es lo que nos lleva a realizar técnicamente cualquier cosa con facilidad, a que la podamos dominar. Entonces hay personas que posiblemente tengan las técnicas, pero no tienen la práctica. O aunque no tengan las técnicas y sí hablen, de vez en cuando no tengan la práctica. Entonces estos 4 factores principalmente van a afectarnos para hablar con eficiencia ante un público. Y lo resumo con esto, después de haber visto los beneficios obtenidos y lo que nos afecta para hablar en público,
hago este resumen diciéndoles que la práctica más la técnica van a hacer al buen orador. Practicando, pero conociendo lo que podemos hacer y lo que no, nos vamos a hacer buenos oradores, ya sea que lo hagamos a nivel profesional o en cualquier otro nivel. Muy bien, vamos a entrar en materia para el lenguaje verbal y para el no verbal, que es lo más importante porque es lo que transmitimos nosotros al hablar. Como ya habíamos visto, el lenguaje no verbal son las formas de comunicación mediante movimientos corporales y gestos. Vamos a iniciar con las posturas. La postura que debemos adoptar cuando estamos hablando ante un público es la postura firme. Si estamos con un micrófono, lógicamente vamos a tener el micrófono. Si la otra mano no la estamos utilizando, la mano tiene que estar pegada a nuestro cuerpo. Si utilizamos una diadema también y no estamos utilizando las manos, irían en posición de firmes. Todas las posturas que marquen comodidad, como brazos cruzados, recargados en el atril, en el podio, en una silla, todo lo que esté así medio cómodo, se va a ver mal. La postura, mientras no nos estemos moviendo, va a ser firme. El movimiento de manos. El movimiento de manos lo debemos utilizar para acompañar lo que estamos diciendo. Si estamos diciendo 1, 2 y 3, con las manos vamos a darle más énfasis. Y debemos de utilizarlas de acuerdo a lo que estemos hablando. Si estamos diciendo que veíamos algo a lo lejos, con las manos nos podemos apoyar para hacer una mímica y que la gente esté más interesada en lo que estemos diciendo. Las manos hay que evitar utilizarlas de algún movimiento repetitivo que la gente se empieza a concentrar en el movimiento de las manos, meterlas a la bolsa, rascarse por ahí algunas partes del cuerpo, incluso debemos de evitar acomodarnos el pelo o cualquier otra cosa. Debemos de tratar solamente de utilizarlas para lo que estamos hablando. Ahora, movimientos y mensajes de tu cuerpo. El cuerpo nos va a decir muchísimo y debe de ser congruente a lo que estamos haciendo. Si estamos hablando de motivación y estamos diciendo que vamos a ser como un águila que vuela, pero estamos así hablando muy lento y el águila volaba y yo los invito a que sean como el águila, pues nuestro cuerpo va a decir una cosa y nuestro lenguaje va a estar diciendo otra. Entonces lo que debemos de hacer es acompañarlo, pero tener el énfasis, tener la alegría, tener la sonrisa para que se vea que estamos en congruencia con lo que estamos diciendo, sobre todo si es una plática motivacional. Entonces, si decimos que el águila estaba volando y está en sus alas en el horizonte, debemos de hacerlo de una forma que haya coherencia y que logremos cautivar e impactar a nuestro público. Otro y no menos importante es de los movimientos. Si nos movemos alrededor de la sala, tenemos que hacerlo con movimientos naturales. Como nosotros caminamos tal cual, nos debemos de mover. No debemos de estarnos moviendo hacia un lado y hacia otro todo el tiempo que estemos hablando, porque lo más probable es que vamos a distraer y posiblemente hasta marear a las personas. Van a estar más al pendiente de nuestro movimiento que de lo que estamos diciendo. Debemos de cuidar también mucho el no hacer un movimiento repetitivo con el cuerpo. Hay una persona que nos da unas conferencias vía internet, las hace sentadas, pero todo el tiempo que está hablando se está moviendo hacia adelante y hacia atrás. Y la verdad me cuesta a mí mucho trabajo concentrarme, ¿no? Por lo regular cuando estoy escuchando sus conferencias, y digo escuchando porque ya no las veo, trato nada más de estar escuchando porque el movimiento hace que me pierda. Entonces debemos evitar cualquier movimiento que sea repetitivo. Y por último, el reparto de mirada. El reparto de mirada nos va a ayudar a que demos atención a nuestro público. Si nosotros estamos constantemente repartiendo la mirada a todo el público se va a sentir atendido. Y no debemos de
cargarlo nada más hacia un lado. Sobre todo, a veces hay una persona con la que nada más está interactuando porque participa mucho, o incluso hasta si fuera por ahí alguna muchachona guapa, van a decir que qué volado es el conferencista. Entonces debemos de evitar estar hacia un solo lado o perdidos en un punto. La mirada la debemos de repartir y eso nos va a dar una pauta de si nuestro público está atento o no. Si notamos que ya están bostezando, que están aburridos, pues quizás sea el momento de entrar con una dinámica. Y esas las vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, lenguaje verbal. ¿Qué es el lenguaje verbal? Pues todo lo que es comunicación mediante la voz. El primer punto, modulación de voz. Ya lo hemos escuchado bastante en los videos de Francisco, que una voz con una misma frecuencia, lo más probable es que tienda a dormirnos, a enfadarnos. Necesitamos modular la voz, subirla o bajarla de acuerdo a lo que estamos diciendo. Incluso utilizar algunos silencios también nos van a ayudar. La modulación de la voz tenemos que utilizarla a lo largo de toda nuestra participación. Caso contrario, vamos a tener un público aburrido que posiblemente ya no quiera escuchar otra conferencia de nosotros. La fluidez al hablar va muy de la mano a la modulación. Cuando hablemos, tenemos que ser fluidos. Si vamos a hacer un silencio que sea de alguna forma programado, pero la fluidez la debemos de utilizar para que se vea que sabemos de lo que estamos hablando, que dominamos el tema y que hemos preparado el tema. Si empezamos a hablar muy lento y les empiezo a explicar que el lenguaje verbal es la comunicación mediante la voz, lo más probable es que utilizando el mismo tono y no siendo fluido, pues sí van a empezar a escucharse los ronquidos, es lo más probable. Y las muletillas, que son todas esas palabras de apoyo que utilizamos para poder terminar una frase y que sobre todo también es cuando no somos fluidos, cuando no tenemos fluidez al hablar o cuando no preparamos el tema. Las muletillas pues van desde ajá, y sí, es, yo les digo, y yo les digo, y entonces, si estamos repitiendo constantemente esas palabras, van a hacer que se pierda el contenido de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, el lenguaje verbal, pues es la comunicación mediante la voz y aquí aplica la modulación de voz, la fluidez al hablar y también las muletillas. Entonces, no vamos a decir nada, las personas se van a perder y al rato van a decir, vamos con el conferencista Mr. o Mr. la muletilla que digamos, o Mr. Muletillas. Entonces debemos de cuidar mucho las muletillas, lógicamente esas, al igual que todo lo demás, solo se eliminan con la práctica. Ahora, notas importantes sobre el tema a exponer ante cualquier público. ¿Sobre cuál tema? Sobre cualquier tema y sobre cualquier público. El punto número 1, preparar y estructurar el tema. Ya hemos visto mucho con Francisco la importancia de estructurar el tema, pero también a la par está preparar el tema. Ambas se complementan para poder estructurar y que se note que dominamos el tema. Por ejemplo, nosotros tenemos un club de oratoria, tenemos ya 3 años y el tema de hablar en público de alguna forma es conocido, pero yo no había hecho ningún webinario. Entonces tuve que preparar la presentación, adaptarla, para el webinario. Estructurar el tema para que tenga una secuencia, para que sea lógico, para que de lo que voy a hablar se vea reflejado en el mismo. Y el apego al tema, no menos importante, porque si yo les digo, voy a hablar del tema, hablar en público, pero empiezo a hablar del lenguaje verbal y no verbal, empiezo a hablar de la comunicación y empiezo a hablar de otra cosa afín, aunque el tema sea muy parecido, no voy a estar hablando precisamente del tema que les quiero abordar. Entonces,
El conjunto de las tres, preparar, estructurar el tema y apegarme al mismo, van a demostrar que lo domino, que lo preparé y que estoy hablando exactamente de lo que los invité a hablarles. Y refuerzo con esta frase del libro que, pues como ya todos lo leímos por la tarea, Tocqueville, muy conocido, un excelente libro, El vendedor más grande del mundo. Y esta frase que viene por ahí, no recuerdo si es en un pergamino o poquito antes, cuando está hablando previo a los pergaminos, donde nos dice que todo acto se hace fácil con la práctica. Pues creo que es muy lógica la frase, no necesita mayor explicación, solamente quería reforzar un poco lo que debemos hacer, practicar, practicar y practicar. Ahora, ¿cómo captar la atención al hablar en público? Ya vimos con Francisco que debemos de utilizar, lanzar un anzuelo para captar la atención y que las personas estén cautivas. Y lo debemos de hacer ya sea en la apertura, en el desarrollo y en el cierre. Debemos de utilizarla principalmente en la apertura para jalar la atención, pero también en el desarrollo para que la gente no se nos duerma y en el cierre para cerrar con mucha fuerza. ¿Cuáles son esos anzuelos que podemos lanzar? Uno puede ser una frase acorde al tema o de un líder muy conocido. Una frase que inmediatamente jale la atención del público y nos ponga quizás a reflexionar, quizás nos mueva algún sentimiento, quizás nos recuerde algo. Esa puede ser una frase y procedemos con nuestra participación. El otro puede ser una afirmación contundente o retórica. Al utilizar una afirmación contundente o retórica, la gente va a quedar al pendiente de qué sigue después de ahí. Si les estamos diciendo, quiero demostrarles que no saben nada de hablar en público, pues la mayoría de la gente lo más probable es que sepa un poco, que sepa algo. En el caso de ustedes, pues la mayoría estamos aprendiendo. Si yo les digo, quiero demostrarles que no saben nada de hablar en público, pues posiblemente estén a la expectativa que nos va a decir que tiene nuevo que enseñarnos. También podemos utilizar una anécdota. La anécdota puede ser propia, puede ser una anécdota conocida o alguna anécdota muy afín a lo que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos utilizando si estamos haciendo, alguna plática motivacional, podemos utilizar alguna anécdota que motive, ya sea que sea de algún reconocido líder, cómo se transformó su vida y cómo llegó a ser el líder que es, o alguna vivencia en la que podamos narrar qué pasó. Y la última, es una dinámica. La dinámica, la mayoría de las anteriores posiblemente nos deja algún mensaje. La dinámica normalmente no deja un mensaje, pero nos ayuda para que el público se levante, para que interactúe con los compañeros, para que se relaje o para lo que nosotros queramos hacer. Las dinámicas las podemos utilizar de relajación, por ejemplo, el minuto de silencio que les había comentado para prepararlos a escuchar. Podemos presentarlos con los compañeros o darles un abrazo con los que están a un lado para que ya no sean unos extraños. O podemos hacer alguna técnica de visualización donde los llevemos hacia algún lugar, los calmemos y los preparemos para que nos escuchen. Todas estas, la frase, las afirmaciones, las anécdotas o las dinámicas, deben de estar muy bien preparadas. Caso contrario, en vez de apoyarnos, nos van a afectar nuestro trabajo como conferencistas, como expositores. Muy bien, ¿y cuáles son las partes sugeridas en un discurso? Las partes básicas serían la apertura y lógicamente utilizaremos alguno de los anzuelos dichos anteriormente. Posteriormente pasamos a dar la bienvenida y presentarnos. Y si hay alguna introducción y objetivos, lo hacemos saber para ir empapando al público de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar. En el caso de hoy, yo les dije los objetivos que vamos a cubrir.
Si es una plática motivacional, pues también podemos decirles qué es lo que esperan, qué es lo que van a cubrir. Les podemos decir, hoy van a salir diferente de cómo entraron a esta conferencia. Entonces ese es un objetivo que el, conferencista, se está poniendo para lograr que la gente se lleve algo. Posteriormente viene el desarrollo del tema y los ejemplos. Como nos decía Francisco, tenemos que ilustrar todo lo que estamos diciendo y aquí, por ejemplo, una anécdota entraría también como un ejemplo, pero a la vez nos sirve para cautivar de nuevo la atención si ya la perdimos, o podemos utilizar una dinámica si el tema es un poquito extenso y la gente ya se nos está cansando. Pero, por ejemplo, en el caso de hablar en público, si hablamos de muletillas y damos algunos ejemplos, pues ahí ya estamos complementando la teoría con un poquito de la práctica. Y al último viene la exhortación y conclusión. Si nosotros estamos haciendo una plática motivacional, lo que podemos hacer es invitarlos a que hagan o a que dejen de hacer algo. Hacemos una exhortación, una invitación. O si fuera alguna plática informativa o de algún otro tipo, quizás hay algunas conclusiones que podemos utilizar a manera de reforzar el tema que se vio. Va a depender mucho del tipo de plática que se dé, pero normalmente cerramos con fuerza y cerramos con una invitación a que dejen de hacer algo o a que lo hagan. Como decía Francisco, a la acción, a decirles, háganlo ya. Pongo aquí otra práctica de una frase anónima muy conocida por todos, que nos dice que la práctica hace al maestro y que va muy de la mano de todo acto se hace fácil con la práctica. Entonces lo que estamos definiendo aquí, que para hablar en público no hay otra más que practicar, practicar y practicar. Bueno, ya casi para terminar, vamos a ver qué aspectos importantes se deben de cuidar al hacer una ponencia. Imagen del presentador. La imagen del presentador debe de ser siempre formal. Debe de ser siempre de acuerdo al lugar que se está presentando. Lógicamente debe de ser, en el caso de los hombres, bien rasurado, bien peinado. En el caso de las mujeres, vestimenta formal, no muy llamativa, no muy provocativa, no muy pintadas, no peinados muy extravagantes. Debe ir de acuerdo al público que vamos a hablar. Otro aspecto importante es el uso correcto del micrófono. ¿Cuántas veces no pasa que presentan al conferencista y lo primero que hace es golpear el micrófono, soplarle o decir bueno? Son cosas que nos dicen que no es profesional la persona que está hablando. Lógicamente, cuando ya nos van a presentar, ya hubo pruebas de sonido previas y si ya la persona está hablando, pues no nos lo va a apagar, lógicamente nos lo va a dar prendido. Si es una diadema, pues también ya tiene que estar lista o ya salimos nosotros con ella lista. Entonces debemos de evitar todos esos detalles que hacen que se vea que no tenemos la preparación correcta como conferencistas. Ahora, el tiempo de la presentación. La presentación debe estar de acuerdo a lo que estamos diciendo. Si estamos preparando el tema, estructurándolo y estamos apegados al tema, el tiempo correcto va a ser el tiempo que nosotros decidamos utilizar para hacer esa presentación. Caso contrario, como aquí que nos dan media hora y que ya me pasé 5 minutos, tenemos que ajustarlo, pero el tiempo debe ir muy de acuerdo con lo que se va a presentar. Uso de palabras correctas y apropiadas al público. Si estamos dando una conferencia ante los charros de Jalisco, no vamos a hablarles con unos términos muy sofisticados, ni vamos a llegar de frac, de smoking, porque lógicamente no vamos a hacer empatía con ellos. Y viceversa, no podemos llegar muy informal a un evento de gala. Necesitamos hablar correctamente, pero hablar correctamente no implica ser vulgar. Debemos de, si vamos a contar un chiste que tenga un poco de doble sentido o alguna de las conocidas malas palabras, entre comillas,
debemos de evitar caer en la vulgaridad y adecuarnos exactamente al público con el que estamos hablando. Ahora, si utilizamos material de apoyo, ¿qué aspectos debemos cuidar? El primero es diapositivas saturadas con texto e imágenes. Hay algunas veces que vamos a una conferencia y están las diapositivas llenas de texto por acá, imágenes por acá, el texto queda muy pequeño o por meterle 3 o 4 imágenes no se alcanzan ni a ver las imágenes, o la primera impresión que nos da toda la presentación en pantalla es como de saturación o de no me interesa el tema. Otro es, ahora con el uso de la tecnología, ibas con demasiado movimiento. Antes veíamos muy común que cada diapositiva que iba cambiando, una venía de arriba, otra venía de abajo, otra entraba de un lado, otra brincaba y luego se paraba o se iban yendo letra por letra. Todo eso con demasiado movimiento lo único que va a hacer es distraer. Si estamos mostrando las ventajas del PowerPoint, quizás ahí sí aplicar. Pero si estamos utilizando nada más como material de apoyo, debemos de ser lo más preciso, lo más conciso posible. Otro y no menos importante es la ortografía, la redacción y una secuencia lógica. Ahora con el uso de la tecnología tenemos muchos programas que nos ayudan a corregir la ortografía. Debemos darle una redacción al documento para que tenga una coherencia, se vea la preparación y a la par con preparar, apegarnos al tema y estructurarlo, debe de llevar una secuencia lógica. No podemos empezar por el final y luego hablar de algo de la mitad y luego del inicio y luego me regreso. Si preparamos el tema y lo dominamos, lógicamente le vamos a dar una secuencia para que nuestra presentación tenga pues una secuencia lógica, tal como lo dice ahí. Y el último, leer el texto tal cual está escrito. Si yo les leo todo lo que tengo ahorita en pantalla, tal cual está escrito, pues de alguna forma quizás sería una ofensa, les estoy diciendo que posiblemente no sepan leer. Si lo voy a hacer sin mayor explicación, hay que evitar hacerlo. Solamente debemos utilizar textos que nos apoyen para después de ahí hacer alguna explicación adicional. Y complemento también las láminas que les he puesto sobre la práctica, pues esta ya tan conocida que nos dice que el líder no nace, el líder se hace. En este caso, como nos decía Francisco, para ser un excelente líder, para ser un buen líder, debes de ser un buen orador. Entonces, el líder no nace, se hace. El orador no nace, se hace. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la práctica, la práctica, la práctica y la práctica. Y por último, ¿cuál es el mejor estilo para hablar en público? El mejor estilo es el natural. Es necesario que practiquemos la naturalidad. No podemos imitar a nadie, porque si imitamos a alguien nos vamos a ver falsos, nos vamos a ver acartonados. Necesitamos ser naturales. Cuando ya practicamos mucho y tenemos las técnicas, debemos demostrarnos como si estuviéramos hablando con unos amigos, naturales en nuestra forma de ser. Dice ahí, es necesario practicar la naturalidad. La premisa es que no se note la preparación. La premisa es que nos mostremos naturales. Así que los invito a que se muestren naturales en sus participaciones, a que venzan ese miedo con las técnicas que les di. Y quiero cerrar mi participación con esta frase de Henry Ford que aplica a cualquier cosa que hagamos en nuestra vida. Cualquier cosa que hagamos, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Muchas gracias, compañeros. Espero les hayan servido estos tips, esta información de hablar en público y quedo a sus órdenes. Su servidor, José Octavio, se despide.